La Asamblea Constituyente no es lo que el pueblo necesita. Lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo reclama es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas. La Conferencia Episcopal Venezolana se reunió con la Comisión Presidencial Constituyente. El fiscal general rechazó la invitación a la constituyente por no ser necesaria ni conveniente. El gobierno prorrogó la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el próximo 20 de julio. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro informó que en los próximos días firmará un decreto para establecer las bases comiciales que den pie a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y que este luego será entregado al Consejo Nacional Electoral. En los próximos días, bueno, una vez que culmine todo este proceso, firmaré el decreto estableciendo las bases comiciales de la convocatoria que he hecho por iniciativa del 348 de la Constitución para la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso el pueblo tiene que salir cuando el Consejo Nacional Electoral reciba las bases comiciales que voy a firmar como decreto. Postulen a los mejores candidatos y a las mejores candidatas como diputados constituyentes para ser electos por voto universal, directo, secreto. El primer mandatario anunció 2 niveles para el proceso constituyente. El primero será un sistema económico para reforzar la producción de materias primas y el segundo estará conformado por comités y asambleas que plantearán acciones políticas. Por otra parte, el presidente Maduro rechazó las supuestas acciones injerencistas de su par estadounidense, Donald Trump. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. ¡Basta de intervencionismo! ¡Saca tus manos cochinas de aquí! Donald Trump agrede a México y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos. Donald Trump humilla al presidente Santos y deporta a miles de colombianos todas las semanas. Y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo colombiano. En Venezuela sí hay gobierno digno. El jefe del Estado agradeció la oportunidad que ofreció la Conferencia Episcopal Venezolana para reunirse con la Comisión Constituyente. Aseguró que en el encuentro hubo respeto pese a las diferencias. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, rechazó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que no es pertinente ni conveniente para resolver la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela. Llevar a cabo una transformación del Estado solo acelerará la crisis y generará un alto grado de incertidumbre. Así lo expresó la máxima representante del Ministerio Público, quien emitió el oficio el pasado miércoles 17 de mayo para negarse a participar en el debate sobre la constituyente celebrado el día de ayer en el Palacio de Miraflores, bajo convocatoria del presidente de la comisión, Elías Jagua. En el oficio, Ortega Díaz señaló que la Carta Magna del año 1999 es inmejorable y que además las bases comiciales que asoma el decreto dictado por el Ejecutivo corresponden a un carácter sectorial y corporativo de representación indirecta en el proceso constituyente que no propiciará ningún equilibrio. El gobierno nacional aceptó la postura de rechazo que tiene la Iglesia Católica ante la Asamblea Nacional Constituyente. Tras una reunión, ambos sectores coincidieron en la necesidad de dialogar, según el Ejecutivo, en mesas de trabajo, según el Episcopado, en las urnas electorales. 2 horas duró el encuentro entre la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente y la Conferencia Episcopal Venezolana, tiempo que sirvió para que los representantes de la Iglesia Católica fijaran sus desacuerdos con la propuesta del mandatario nacional, al mismo tiempo que el Episcopado escuchó las razones que llevó al presidente Nicolás Maduro a tomar esta iniciativa. A la Iglesia no le corresponde, no es un partido político participar del proceso constituyente. Simplemente ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente son elecciones secretas, directas y universales. Si hay elecciones regionales, nosotros iremos. Y habrá elecciones presidenciales en el 2018. De manera que de aquí en adelante lo que viene son
elecciones. La Asamblea Constituyente no es lo que el pueblo necesita. Lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo reclama es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas. Señalamos desde el principio que el diálogo, que es uno de los objetivos, el objetivo principal que presenta el gobierno para la constituyente y la consecución de la paz, es ante todo una consulta al pueblo venezolano preguntándole si quiere o no quiere una constituyente. En este sentido, el ministro Elías Agua no descartó que este proceso electoral de la constituyente pueda ser sectorial a través de las bases comiciales que serán presentadas en los próximos días. Entre tanto, la represión y asesinatos registrados en las manifestaciones opositoras durante los últimos 49 días también fueron otros de los temas que se discutieron en este encuentro. Hemos presentado un informe donde aclaramos uno a uno los casos en los que venezolanos y venezolanas, valiosas vidas de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, han sido cegadas por una violencia absolutamente irracional. También llamamos a que sea respetada la protesta como un derecho de los venezolanos, un derecho garantizado por la Constitución. Es decir, las dos cosas son necesarias, que la protesta sea efectivamente pacífica y respetuosa de la persona y de la propiedad, pero que también no se criminalice la protesta y no se reprima en la forma como se está haciendo. Que esto para que logre llegar a concretarse unos cambios radicales hay que mantener una línea permanente. Es decir, por ejemplo, no se puede aflojar la calle. Otra de las solicitudes hecha por la Comisión Episcopal es que el gobierno permita la entrada de medicamentos que ha ofrecido la organización Cáritas de Venezuela, un exhorto que el ministro Elías Agua se comprometió a escalar con el presidente de la República, Nicolás Maduro, por lo que se espera que a corto plazo los representantes de la Iglesia Católica puedan obtener una respuesta de parte del Ejecutivo. Alberto Toro Bielma, Televen. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, señaló que la única solución a la situación por la que atraviesa Venezuela es la celebración de elecciones. El jefe de la diplomacia de la Santa Sede resaltó que con respecto a la mediación propuesta por el Vaticano para los diálogos entre el gobierno y la oposición, participarán siempre y cuando exista voluntad de establecer puentes, de dialogar seriamente y de cumplir con los acuerdos alcanzados. El joven de 18 años, Daniel Rodríguez, murió durante la madrugada de hoy luego de recibir un impacto de bala en la cabeza, disparado por un grupo de motorizados armados en la localidad de Santa Ana, en el estado Táchira. El Ministerio Público comisionó a los fiscales número 22 y 4 para iniciar las investigaciones sobre el asesinato del estudiante de Derecho que la noche de este jueves salía de su vivienda en el sector La Cruz de la Misión, donde luego de recibir el disparo fue auxiliado por los vecinos de la zona, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Central de San Cristóbal. En relación con un hecho aislado, ocurrido también en el estado Táchira, fueron privados de libertad los guardias nacionales Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brian Lemus, por ser los responsables del asesinato de Manuel Castellano, de 46 años, quien se encontraba en las adyacencias de una manifestación cuando recibió un disparo en el cuello. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana serán imputados por los delitos de homicidio intencional calificado, con alevosía en complicidad correspectiva y uso indebido de arma orgánica. Un policía de Carabobo falleció luego de que el pasado 15 de mayo fuese herido en la cabeza por un presunto francotirador mientras se encontraba en una manifestación en la autopista del este de Valencia. La muerte de Jorge Escandón fue difundida a través de Twitter por el gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, quien antes había confirmado el estado crítico del oficial producto de la herida causada por la entrada y salida de una bala. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, indicó el lunes que Escandón había recibido un disparo de largo alcance y que tanto él como el oficial Reinaldo Alvarado habían sido atacados por francotiradores. Familiares y amigos de Paul Moreno, el rescatista arrollado por un vehículo en una protesta en Maracaibo, lo despidieron entre lágrimas y cantos, mientras la Fiscalía investiga el caso. La embestida del vehículo fue fuerte y ocasionó heridas mortales en Paul Moreno, de 24 años de edad.
un joven estudiante del 5º año de medicina que estaba a punto de graduarse. Sus compañeros fueron hasta la morgue y lo acompañaron en un recorrido hasta el rectorado de la Universidad del Zulia. Pertenecía al grupo de rescate de los llamados Cruz Verdes. Estos jóvenes atienden a los afectados por los gases lacrimógenos de las protestas. Él se volvió un hermano, alguien indispensable. Sin duda, cuando nosotros en la mañana preguntábamos quién estaba dispuesto a salir, ver su nombre era algo indudable. Para el país, para cada uno de los venezolanos, para cada uno de los estudiantes, para cada uno de sus compañeros del equipo de primeros auxilios, un dolor inmenso que no podemos. Videos de seguridad muestran las características de la camioneta involucrada. Con esos datos y las declaraciones de los testigos se podría identificar al dueño del vehículo y por ende saber si era él quien conducía o no al momento del suceso. Desde que iniciaron las protestas en el pasado mes de abril, se contabilizan 2 personas que han muerto y también se suman al menos más de 60 heridos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó las sanciones que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso contra 8 de sus magistrados. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intentan coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados del máximo órgano judicial de la República Bolivariana de Venezuela, para que así imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático de nuestro país. Para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, la decisión de Estados Unidos viola los derechos fundamentales de los magistrados al imponer sanciones de carácter administrativo sin cumplir con el debido proceso y derecho a la defensa. E instamos a que las instancias judiciales del mundo rechacen por su ilegalidad e ilegitimidad tales sanciones que no cumplen con los mínimos requisitos jurídicos plasmados en los convenios y tratados internacionales. Recordemos que la medida ordena la congelación de bienes que los jueces pueden tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones de ese país a realizar cualquier tipo de transacción con ellos y tampoco podrán ingresar a Estados Unidos. Margarita Toledo, Televen. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, aclaró que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro no son contra Venezuela, sino contra los 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que han sido parte de las decisiones jurídicas que usurparon los poderes de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de Venezuela es elegida democráticamente y refleja la voz y la voluntad del pueblo venezolano. Estas sanciones representan el compromiso del Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos en apoyar al pueblo venezolano a proteger su democracia. Exhortamos al gobierno venezolano a liberar a todos los prisioneros políticos, a establecer un calendario electoral de inmediato, a respetar los poderes de la Asamblea Nacional y a aliviar la situación humanitaria de su pueblo. La medida impuesta por el Departamento del Tesoro ordena la congelación de bienes en Estados Unidos de los 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Honduras retiró por tiempo indefinido a su encargado de negocios en Venezuela, Fernando Suárez Lobo, debido a la crisis política y social que afecta al país. La Secretaría Hondureña de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que anunciaba el llamado a consultas a su representante para dar parte sobre la situación política y económica de Venezuela. El diplomático es una de las figuras hondureñas de mayor rango en nuestra nación, debido a que su país no cuenta con un embajador en Venezuela desde el año 2010. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, rechazó la activación de la segunda fase del Plan Zamora por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y denunció que esto solo llevará a generar más muertos. Fase 2 es lo que estamos viendo en el Táchira, la fase 2 es lo que está pasando en nuestro país y por eso ha habido un incremento en el número de personas asesinadas. Ustedes vieron lo que pasó en el estado Aragua, el Ministerio Público está en cuenta de esto, pero yo lo que quiero resumirles es que todos los hechos de violencia que se están dando en el país, todo lo que ha sido la salvaje represión, que han sido horas y horas de resistencia a los altos mirandinos, lo que está pasando, lo que pasó ayer en el estado Mérida también, lo que pasó en Tobar, todo lo que está pasando, inclusive el gobierno se habla, si fuera necesario,
en la fase 3, que eso es lo que ellos califican un escenario de guerra civil. El dirigente opositor rechazó los actos vandálicos registrados en la capital mirandina y reprochó que la policía municipal no actuara para evitarlo. Acusó al gobierno nacional de no tomar medidas para que cese la violencia. Por séptima vez en 6 meses se extiende hasta el 20 de julio la vigencia del billete de 100 bolívares, que según el presidente Nicolás Maduro saldría de circulación en diciembre del año 2016. El vicepresidente Tarek El Aissami fue el encargado de informar a través de su cuenta en Twitter sobre la prórroga, que en esta oportunidad será de 2 meses. Aseguró que el sistema bancario nacional garantizará la plena circulación del billete en todas sus agencias y cajeros electrónicos. Venezuela es señalado como uno de los países donde más se abusa de los derechos humanos. Así lo declaró la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley. La representante estadounidense se reunió con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, y le pidió que preste más atención a lo que sucede en otros países aparte de Israel, ya que considera que están desviando la atención de lo que consideran algunos de los peores abusadores de derechos humanos, como los casos de Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Un hombre asesinó a su esposa y luego se quitó la vida en Katia. En breve los detalles. Se requiere con urgencia albúmina humana. Quienes puedan colaborar, a favor comunicarse por el 0412-248-8831. Este servicio es completamente gratuito, no acepte pago alguno por los medicamentos. La Federación de los Profesionales de la Docencia, FENAPRODO, emitió hoy un comunicado en el cual se le informa a todos los maestros del país que tienen el derecho de oponerse a la realización de la constituyente educativa. En el documento aseguran que dicha constituyente representa un fraude y una estafa, como lo que la famosa consulta educativa. También instó a los padres y representantes a no asistir ni participar si son convocados, ya que estarían violentando los derechos de los niños consagrados en la LOMNA, así como también los establecidos en la Constitución, ya que se estaría convocando a realizar actos de proselitismo político dentro del recinto escolar. 52 efectivos están a la orden de la Fiscalía por la realización de malas prácticas durante su actuación en manifestaciones públicas. Así lo informó el segundo comandante de la Guardia Nacional, general de división, Giuseppe Cacioppo. Una cosa es dar la orden de no permitir pasar y una cosa es que alguien, un oficial, esté diciendo lo que usted me está diciendo, que efectivamente lo hemos visto y lo hemos actuado ya con el Ministerio Público, porque ya está preso también el Guardia Nacional que tumbó al ciudadano con la tanqueta, también está preso el Ministerio Público. O sea, estamos reconociendo de que hay individualidades que cometen acciones no previstas y también estamos trabajando de la mano del Ministerio Público, estamos sancionando. Durante una reunión con la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el general de división Giuseppe Cacioppo se comprometió a proteger a los periodistas que cubren las manifestaciones de calle. Aseguró que los 25.500 efectivos castrenses que tienen actuación en el control de protestas cumplirán a cabalidad las medidas de protección a comunicadores sociales, reporteros gráficos y medios de comunicación. Esto luego de que los trabajadores de la prensa denunciaran personalmente las agresiones y robo de equipos contra periodistas. Entre los casos destaca Eliangélica González, agredida por efectivos de la Guardia Nacional. Ayatola Núñez, herido por impacto de bomba lacrimógena en la cabeza. Marjorie González y Guido Villamizar, sometidos por civiles armados y luego detenidos en Fuerte Tiuna. Y Eugenio Delgado, periodista español a quien le robaron sus implementos de trabajo este miércoles. Y ayer me robó la Guardia Nacional en el intercambiador de Fajardo con la avenida Galarrán. Iba con la Cruz Verde, debidamente acreditado y con mi casco de la Cruz Verde. Me robaron 2 cámaras digitales, un iPhone, otro teléfono. Me robaron la cartera. Pero la gente de ayer eran delincuentes.
Los agremiados y delegados del sindicato se presentaron en 15 zonas operativas de defensa integral de todo el país, con el objetivo de entregar un informe con todas las agresiones. Esperan que los uniformados cumplan con las medidas de protección que solicitó la Fiscalía 80 para los periodistas que laboran en las movilizaciones. Alberto Torobielma, Televen. 180 concesiones de radio y televisión estaría gestionando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para entregar en los próximos meses. Así lo informó hoy la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, luego de sostener una reunión con el director de Conatel, Andrés Eloy Méndez. La directiva del gremio periodístico señaló que de esos 180 permisos de transmisión que están próximos a entregar, el 60% sería para medios privados. Adelantaron que al cerrar este año 2017 tienen previsto renovar 320 concesiones, las cuales podrían tener un periodo de vigencia más prolongado. Hablamos del proceso de las concesiones, escuchamos una larga exposición de ese tema que, según palabras del director general de Conatel, quiere llevarlas él particularmente a un permiso de transmisión o concesión de 5 años, no como 2 años como actualmente se presenta. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas señaló además que durante la reunión se tocó el punto de las más de 2.200 emisoras que están funcionando de forma irregular en el país, las cuales están siendo investigadas para su posterior cierre en caso de que amerite. Igualmente se rechazó el lenguaje indebido con el que se dirigen algunos comunicadores en medios tradicionales. Resaltamos puntos tan interesantes como el lenguaje que se está utilizando en los medios de comunicación, tanto oficiales como privados, y que tiene que ver con que se digan las cosas de una manera mucho más cordial, que no tengamos la ofensa de la vulgaridad. Se habló justamente de los buenos oficios que pudiéramos hacer los comunicadores sociales y particularmente el Colegio Nacional de Periodistas para que el lenguaje de parte y parte baje la presión que existe en Venezuela. La directiva del Colegio Nacional de Periodistas calificó como positiva la extensa reunión que sostuvieron este viernes con el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Méndez, por recibir todos los requerimientos del gremio periodístico que permitirían mejorar el tema comunicacional en el país. Aseguran que no se descarta que surja una nueva reunión entre ambas instituciones para evaluar los avances en los temas que fueron discutidos. Kevin Alfonso Gil, Televen. 8 personas permanecen detenidas tras el ingreso de grupos armados al núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente. La violencia fue rechazada por las autoridades rectorales y la sociedad civil organizada. Este viernes, durante la visita del diputado Henry Ramos Ayub a Cumaná, la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática también se pronunció para denunciar las detenciones arbitrarias de jóvenes, incluyendo menores de edad y personas con discapacidad. Con preocupación se refirieron al caso de Baluz Suárez, una joven de 23 años, estudiante de trabajo social, con una condición congénita que no le permite correr y a quien sus propios profesores definen como una persona demasiado tranquila, pero se le imputan los delitos de daño a la propiedad, mientras la defensa señala que ha sido golpeada con cascos en la cabeza y quemada en el cuello, pese a que el juez ordenó su reclusión en el punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto de la Madera. Ha sido trasladada a San Antonio del Golfo, municipio Mejía del estado Sucre. El diputado Henry Ramos exigió la liberación de todos los manifestantes y presos políticos del país. Aseguró que las manifestaciones pacíficas de calle siguen siendo el siguiente paso para la restitución del orden constitucional. Desde Cumaná, estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. 200 personas han sido detenidas tras los hechos irregulares en el municipio Huaycaipuro del estado Miranda, según lo informó el alcalde Francisco Garcés, quien aseguró que cientos de comercios han sido afectados por actos vandálicos. El alcalde reconoció que el suministro de combustible y la distribución de alimentos en la zona se están viendo afectados por las manifestaciones que se han registrado en los últimos días, ya que esto ha impedido el paso de gandolas y camiones. Fueron detenidas 7 personas por un incendio causado anoche a la sede del Instituto Nacional de Parques ubicada en la colonia Tovar. Según el registrador civil Miguel Solanilla, un grupo de aproximadamente 200 personas mantuvo bajo constante asedio la alcaldía del municipio Tovar. En el lugar sacaron 2 vehículos, los arrastraron hasta una vía y les prendieron fuego con el propósito de obstaculizar el paso vehicular hacia el Jarillo, Carayaca y el acceso a la colonia Tovar.
El gobernador de Anzoátegui dijo que los efectivos de seguridad que violen derechos humanos serán puestos a la orden de la justicia en la entidad. Además, denunció reuniones secretas de líderes nacionales de la oposición donde se planearía alteraciones del orden público en el Estado. Sabemos que ayer vino a financiar Henry Ramos Ayú, de eso no nos cabe la menor duda. No tiene sentido que un dirigente de la derecha, de la talla de él, venga al Estado Anzoátegui de manera clandestina, porque los confundió, le dijo que iba para Sucre, pero estaba aterrizando en el Estado Anzoátegui. Y estuvo en el Estado Anzoátegui desde las 11:55 hasta cercano a las 3 de la tarde, es decir, casi 4 horas o casi 3 horas en el Estado Anzoátegui, planificando, financiando y planificando muertes en el Estado Anzoátegui. Por su parte, el alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, denunció presunto abuso de la fuerza y violación a la propiedad privada al momento de dispersar manifestaciones. Quienes, sin importar que habían niños, abuelos, vecinos en cada una de sus casas de este sector, ayer vimos cómo fueron brutalmente reprimidos. Vimos cómo la policía del Estado Anzoátegui incluso violó la propiedad privada de varias de las residencias de todo este sector sin ningún tipo de justificación. Además, los movimientos estudiantiles, tanto de derecha como de izquierda, hicieron un llamado al diálogo para lograr acuerdos en el país. Desde el Estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Un hombre asesinó a su esposa, hirió a su hija y luego se quitó la vida en el sector Altavista de Catia, municipio libertador de Caracas. El victimario fue identificado como Norman Naranjo, de 49 años de edad. Naranjo vivía con su esposa e hija en la parte de abajo de una casa y arriba vivía una persona alquilada. Según testigos, se escucharon 3 disparos que habrían terminado con la vida de Scarlett Juanches, de 48 años. Cuando el vecino baja, consigue al victimario a punto de disparar a la hija de 17 años y aunque intentaron que no lo hiciera, le disparó y fue trasladada herida a un centro asistencial. Luego de esto, el responsable se quitó la vida. Para los vecinos fue un hecho repentino, pues el que ejecuta el hecho nunca había presentado alguna conducta que identificara que podría cometer eso. Margarita Toledo, Televen. Momento de otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, invitó a todos los venezolanos a sumarse a la convocatoria para el próximo lunes 22 de mayo en apoyo a la salud y la vida de los venezolanos. Que hoy en nombre de todo el sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, camareras, los invitamos el día lunes a luchar por la vida, a una marcha por la salud y la vida de todos los venezolanos. El lunes 22, médicos, enfermeras, camilleros y sobre todo nuestros pacientes, sobre ustedes todo el país, le pedimos nos acompañen. Lunes 22 a las 10 de la mañana en el Parque del Este. El punto de inicio, una marcha que saldrá del Parque del Este al Ministerio de Salud. Olivares condenó las muertes de los venezolanos por falta de medicamentos. Trabajadores del sector económico marcharon hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Nos va a permitir definitivamente derrotar la guerra económica, porque vamos en función de construir el nuevo modelo de producción económica donde la actuación de los actores económicos, donde el desarrollo de la fuerza productiva esté en función de la generación de los bienes, de los productos, de los servicios que requiere la sociedad a un precio justo y no en función de la reproducción del capital por sí mismo. Igualmente, el ministro para el Comercio Exterior, Jesús Farías, criticó a la oposición por considerar que están atentando con la soberanía de Venezuela. Condenamos categóricamente, de la manera más rotunda, los esfuerzos que hace la derecha venezolana para aliarse, asociarse en condiciones de dependencia con factores de poder imperial, como el gobierno desde Washington, como son los factores de la ultraderecha norteamericana para intervenir en los asuntos internos de nuestro país. Eso jamás se había visto, que una fuerza política opositora en este país se entregara a los brazos de intereses externos para atentar contra la paz, para atentar contra la democracia, la soberanía de nuestro país.
y sobre todo para convertirse en los voceros de aquellas fuerzas que apuestan a la entrega de nuestro petróleo, a la entrega de nuestra riqueza, a la entrega de nuestra soberanía a los factores imperiales. Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela reiteraron que el diálogo es el camino para solventar los problemas del país. En este sentido, señalaron que continuarán en las calles en defensa de la constituyente. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El ministro para el Transporte, Ricardo Molina, explicó las razones del constante cierre de las estaciones del sistema Metro de Caracas. Aseguró que los trabajadores de la Estatal de Transporte Subterráneo no están de acuerdo con esta medida. Viendo el nivel de violencia, viendo el nivel de agresión de estos terroristas, nosotros estamos en la obligación de controlar, porque no podemos poner en riesgo primero a casi 2 millones de personas que se movilizan a diario en el metro. Luego a los trabajadores y trabajadoras, y además valientes, porque ellos, debemos decir, los trabajadores del metro no están de acuerdo con que cierren. Molina responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y al primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, como los autores intelectuales de los hechos de violencia suscitados en los Altos Mirandinos. En el estado Bolívar se llevó a cabo la juramentación de propulsores constituyentistas del sistema de misiones. Con la asistencia de líderes nacionales del sistema de misiones, el evento fue dirigido por el gobernador Francisco Rangel Gómez, quien reafirmó el compromiso de los misioneros bolivarenses al tiempo que respaldó la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. El mensaje que significa mejorar incluso una de las mejores constituciones que existe en el mundo entero y que, por cierto, fue mancillada por la oposición hace poco, destrozando un proceso como el referéndum revocatorio, que por primera vez aparece en el mundo en una constitución y es la nuestra. Tuvieron la oportunidad de hacer un referéndum revocatorio y lo dañaron. El mandatario regional afirmó que la oposición busca llegar al poder en Venezuela fuera de orden constitucional, mientras que el proceso convocado por el Ejecutivo Nacional es una iniciativa de paz. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Ante la grave situación económica, familias guariqueñas han salido a las calles a buscar nuevas alternativas de comercio para su sustento. En una de las calles de San Juan de los Morros nos encontramos al señor Wildermer Contreras, quien tiene la responsabilidad de llevar el sustento al grupo familiar compuesto por 5 personas. En este sentido, ha decidido buscar como alternativa a la crisis la venta de chatarra y poder costear principalmente la comida. Aquí vienen la gente con la necesidad que hay en el país. Vienen aquí a ofrecernos las cosas, pues necesitan unas llaves, un lavamanos, un motor para comprar la bolsa de comida, con la necesidad que está viviendo este país ahorita y el desempleo que hay en este pueblo. El mismo caso es del señor Pedro Ramos, quien hasta hace poco contaba con un empleo formal, sin embargo explicó que ante los aumentos de salarios, la empresa se vio en la obligación de cerrar, dejando sin trabajo a cientos de padres de familia, que hoy en muchos de los casos no tienen para adquirir los alimentos mediante los CLAP. Mira, aquí la bolsa no alcanza ni siquiera para una semana, porque nosotros somos 3 en la casa y ni siquiera alcanza por una semana. Y la comida para tú conseguirla, si tú te pones a ver, cuesta para conseguirla, porque no hay de arroz, no hay pasta, no hay harina. Y los que lo tienen por ahí bachaqueados salen en 5.000, hasta más caro la venden, más caro. Exigen a las autoridades implementar verdaderos planes que busquen la solución definitiva a la crisis económica que atraviesa el país. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. De acuerdo al ministro de Empresas Básicas, Juan Arias, factorías de Guayana reportan un incremento del 11% en comparación al primer trimestre de 2016 en cuanto al ingreso de divisas, lo que se traduce en 10.000 millones de dólares más. Tuvimos alrededor de 92 millones de dólares el año pasado, 92.000 millones de dólares, y ahora saltamos a 102.7. Bueno, casi todas, ¿no? Las empresas briqueteras estuvieron en parada mayor. Su aporte a la generación de divisas fue 0. ¿Qué quiere decir esto para este segundo trimestre? Bueno, que las posibilidades de incrementar la generación de divisas son enormes.
El titular de esta cartera aseguró que estas cifras responden a que se está exportando materia transformada en lugar de materia prima. Citó como ejemplo el aluminio laminado en lugar de aluminio bauxita. Por otro lado, aseguró que el sector maderero es ahora proveedor de algunas industrias en la región, lo que en otrora se importaba. Creamos un equipo especial que atacara la contingencia y logramos alcanzar los niveles de seguridad, digamos, que se requiere de producción de alúmina para satisfacer las necesidades que aguas abajo tienen empresas como Benalum. Dentro de los anuncios más relevantes hechos por el ministro de Industrias Básicas, se asoma que a finales del mes de junio estaría completo el inventario de insumos y repuestos requeridos por el sector siderúrgico. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Acusan a Michel Temer de intentar frenar el avance de la operación Lavallato. En breve, el panorama internacional. La Fiscalía General de Brasil acusó al presidente Michel Temer de intentar frenar el avance de la operación Lava Jato sobre sobornos en Petrobras. La acusación fue enviada a la Corte Suprema y revelada hoy. Asegura que el presidente brasileño buscaba anular las investigaciones del caso por medio de medidas legislativas o por medio del control de nombramientos de comisarios de la policía que conducirían las investigaciones. El presidente Donald Trump inició hoy su primer viaje al exterior acompañado por su esposa Melania y su hija Ivanka, quien es también su consejera. El mandatario estadounidense visitará 5 países en 8 días: Arabia Saudita, Israel, los territorios palestinos, el Vaticano, Bruselas y Sicilia, donde participará en la cumbre del G7. Decenas de palestinos resultaron hoy heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania y Gaza durante protestas por la huelga de hambre de presos y contra el bloqueo del enclave costero. 30 personas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos en Gaza. Suecia cerró hoy, tras casi 7 años, el caso por supuesta violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ante la imposibilidad de hacer avanzar la investigación preliminar contra el periodista, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012. Unos 4.400 migrantes fueron socorridos en el mar Mediterráneo tras múltiples operaciones coordinadas por los guardias costeros de Italia y Libia. Las personas fueron encontradas hacinadas en lanchones neumáticos y barcazas y fueron rescatadas por buques guardabosques. Mañana comienza el Mundial de Fútbol Sub-20 de Corea del Sur. La selección nacional debutará ante Alemania a partir de la 1 de la mañana. El cuadro Vinotinto Sub-20, dirigido por Rafael Dudamel, abrirá el Mundial de la categoría enfrentando a la selección germana en un choque que necesitará de todo el potencial del equipo criollo para conseguir un buen resultado. El español Rafael Nadal, que había ganado los 3 últimos torneos disputados en tierra batida, quedó eliminado hoy en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma al perder ante el austríaco Dominic Thiem por 6-4 y 6-3. Thiem se cobró así la revancha, ya que fue derrotado por Nadal en las finales de Barcelona y Madrid. El joven austríaco se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el argentino Juan Martín del Potro. Y al regreso, lo actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Vamos a comenzar las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos con las noticias del espectáculo y lo hacemos con Kim Kardashian, quien celebró los 100 millones de seguidores en Instagram. Publicó a través de Twitter un collage de imágenes junto a su esposo y sus hijos junto al texto: "No puedo creer que haya alcanzado los 100 millones de seguidores. Muchas gracias a todos. Mira la historia detrás de mis fotos más importantes", tuiteó junto a un enlace que dirige a su página web. Recordemos que hasta el momento la más famosa en la plataforma de imágenes es la cantante Selena Gómez, quien tiene más de 120 millones de seguidores.
Otro artista que ha sido noticia es Leonardo DiCaprio, quien retoma su título del soltero más codiciado de Hollywood tras haber terminado su relación con Nina Abdal. Según reseñó People, la expareja se separó luego de un año de noviazgo. El actor y la modelo fueron vistos por primera vez en la ciudad de Nueva York y desde entonces fueron capturados en distintas partes del mundo como Ibiza, las Bahamas y Los Ángeles. A pesar del tiempo que llevaban juntos, ninguno de los dos posteó fotografías junto en las redes sociales. Recordemos que la abuela de la angelita de Victoria's Secret confesó a Daily Mail que su nieta nunca le había presentado al actor. Por los momentos se desconoce el motivo de la ruptura. Seguimos hablando de artistas del séptimo arte. Salió a la luz la primera fotografía de Amber Heard en su papel de Mera en la cinta Aquaman. El director de la película, James Wan, fue el encargado de publicar esta fotografía en su cuenta de Twitter, donde vemos a la actriz caracterizada como la reina de Atlántida, con un traje verde simulando escamas y con el cabello rojo, muy diferente a la Mera del film de la Liga de la Justicia. Además, la artista también ha publicado en sus redes parte del rodaje de Aquaman, la cual será estrenada en el año 2018. Seguimos hablando de música. Shakira estrenó un nuevo tema titulado Nada, el cual forma parte de su álbum El Dorado. El sencillo recuerda los inicios de la intérprete al tratarse de una balada en la que canta: no sirve de nada llegar aún más lejos, ni la fama, ni todo el dinero si no estás conmigo. Palabras que probablemente estén dedicadas a sus hijos o a su compañero sentimental Gerard Piqué, a quien compuso el tema Me Enamoré, en el que cuenta su historia de amor y del cual fue revelado el video oficial hace pocos días, protagonizado por la intérprete y el futbolista. La producción discográfica El Dorado, a la que pertenecen estos sencillos, será estrenada el próximo 26 de este mes. Y para finalizar lo hacemos con Alejandro Sanz, quien presentó su nueva versión de Y si fuera ella en compañía de grandes intérpretes, entre los que se encuentran Shakira, Laura Pausini, Juanes y Pablo Alborán. Esto con motivo del aniversario número 20 de su álbum Más, el cual acumula los mayores éxitos de su carrera musical. Y así, amigos, finalizamos las informaciones del mundo del entretenimiento. El pase es con los anclas del noticiero. Amigos, llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Tengan todos ustedes buenas noches y continúen en sintonía de Televen. Recuerden que durante el fin de semana estaremos informando. Buenas noches.